Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias por supuesto a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, todo nuestro agradecimiento. También le pedimos, obviamente, y agradecemos a todos los que nos aportan al canal, que contribuyen con el canal, va todo nuestro agradecimiento. De verdad necesitamos el aporte de todos ustedes para poder llevarles como siempre toda la verdad. Transmitimos a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa en las redes sociales, y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Con la Virgen de Luján le pedimos nos proteja, nos guíe, nos acompañe en el camino del bien, la verdad y la belleza, tanto que necesita nuestra patria ante todos los eventos que estamos enfrentando. Programa de hoy, por supuesto que lo hacemos con nuestro querido amigo Carlos José Haga, que es licenciado en Ciencias Políticas, analista internacional sin duda, dirige un portal energético internacional y es fundador de la Confederación Argentina para el Proyecto Argentino. También escribió este libro, ¿no? La Maldición Argentina, un librazo impresionante, conjuntamente con otros temas que hacen a la energía atómica, como por ejemplo el proyecto nuclear y el desarrollo nuclear argentino, ¿no? Muy importante, aparte de otros temas energéticos de gran importancia. El tema que vamos a tratar, sin duda, tiene que ver con el recurso básico que necesita toda la humanidad para sobrevivir, el agua. Algo tan simple como eso. Y algo tan codiciado también en las épocas de hoy, ¿no es cierto? Nuestra agua, que de alguna manera somos un país acuífero, ¿no? Con grandes reservas, donde obviamente para una población como la nuestra hay de sobra, sin duda. Por supuesto que toda la técnica, el modernismo, las privatizaciones, en fin, han roto con esta gran empresa que se llamaba Obras Sanitarias, que fue creada justamente para el abastecimiento de agua, la claridad, la potabilidad, es decir, de tal manera que la población argentina disfrutara de agua en sus casas, sin duda, y con, obviamente, un agua limpia, clara, con las obras realizadas estratégicamente por el Estado para llegar a toda la Argentina. Obviamente todo esto se fue dando durante años hasta las privatizaciones. Vino el año 1990, asume el presidente Carlos Menem y ahí se liquida el patrimonio argentino entre empresas privadas extranjeras y empresas estatales extranjeras, entre ellos el agua. El agua sigue siendo, ¿no?, una reserva importante. Esa fue una etapa, volvimos al Estado, mal, por supuesto, como suelen hacer los gobiernos posteriores al peronismo, y obviamente el tema del agua fue por la galería. Tiene que volver al Estado y por supuesto con todas las complicaciones que fue la privatización en la era Kirchner. Hoy el agua está siendo de vuelta un manoseo para volver a las entidades privadas. Entre ellos hay una empresa judía israelí que se llama Mekorot, que ya había firmado convenios con varias de las provincias, creo que alrededor de 15 provincias, en las cuales tienden a la privatización del agua. Mekorot no es una empresa que tiene las mejores calificaciones, primero por su rol en Israel y por su forma en la cual no abastece agua al pueblo palestino, como no abastece nada de lo que está ocurriendo hoy, que es una verdadera masacre, crimen, un genocidio, ¿no?, que está llevando a cabo. Pero esto, el tema del agua, venía hace bastante tiempo. Bueno, esa empresa que priva a los palestinos de agua, más allá de que hoy la bombardean, etcétera, es una de las empresas a las cuales va a tomar la custodia de la privatización y la distribución del agua en la Argentina. Vamos a tocar un poquito de estos temas, por supuesto la historia, qué importancia tiene el agua, ¿no es cierto? Cuánto el tema de la contaminación, el tema que el Estado se agarra de impuestos, es decir, cuántas cosas están pasando con el agua si uno ve la factura de luz y las cuentas que estamos pagando ahora y lo que vamos a pagar si evidentemente Mekorot toma posesión sobre el agua argentina. Vamos a tratar este tema, por supuesto. Los invitamos a todos a escribirse, ¿no?, o por lo menos mandar comentarios sobre estos temas a proyectoargentino@yahoo.com. Escríbanos, pongan algunas ideas, den algunos acompañamientos, ¿no?, de lo que vamos tratando en estos temas, porque es importante la participación de ustedes.
Para mí es un gusto compartir el programa ahí con Carlos Joseaga, licenciado Carlos. Gracias, gracias Carlos por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ustedes. Hoy, como adelantaste muy bien, vamos a tocar un tema que para muchos puede ser la madre de todas las batallas. Exacto. Porque hay dos cosas que necesitamos para vivir. Una es el agua y la otra es el aire. Sin duda. O sea, sobre el aire todavía no alcanzaron a tomar una legislación, a poner un medidor en la nariz de cada uno para poder comercializarlo. Sí, Pero sobre el agua sí han ocurrido muchos hechos, no solo en la Argentina, en todo el mundo han ocurrido muchos hechos alrededor de lo que es la mercantilización de este bien tan sagrado para la vida como es el agua. Y el agua tiene repercusiones inéditas, bien conocidas, diría yo. Porque sin agua es muy difícil tener alimentos. Es decir, casi el 70% del agua que utilizamos se utiliza para producir alimentos. Es decir, no es tanto para el consumo directo de las personas, sino para el consumo indirecto a través de los alimentos, de los animales, de todo lo que es la industria de la vida, por decirlo así. Todo ser viviente va a necesitar agua. Sí. Bueno, nosotros yendo a eso, tenemos una historia. Primero tenemos una dotación de recursos que nos presentan como un país francamente bendecido. Es decir, no solo nosotros, también Brasil, podría decirse en gran medida. América del Sur, en su conjunto, exceptuando México, de México para abajo, es bastante bendecida por la abundancia de agua. Mientras que el resto del mundo, si uno mira las imágenes de los satélites y los informes que se dan hoy día, el resto del mundo está padeciendo un muy fuerte estrés hídrico en general, ¿no? Especialmente Europa, la India, parte de China, es decir, son Estados Unidos, el oeste de Estados Unidos, es una cosa tremenda la situación en que están con respecto al tema, que se origina en una muy mala explotación durante muchas décadas, muy poca previsión, la idea de que el agua podía manejarse en muchos casos empresariamente, en otros casos, convertida en negocio. Para eso se hicieron incluso hasta cotizaciones de derivativos en las bolsas, es decir, de un río, por ejemplo, es decir, por metros por segundo, cada cantidad de litros. Entonces ese río, como yo era el propietario del río, vale potencialmente a través de un derivativo en la bolsa y demás. Todas estas cosas ya han ocurrido. Nosotros tuvimos un largo proceso que empieza en 1912, cuando se crea Obras Sanitarias de la Nación. Es decir, fuimos pioneros en América del Sur en esto, de tener un sistema para abastecer a la población que no era solamente darle agua, sino también procesar todo lo que es el sistema sanitario de los desechos de la sociedad. En 1912 se creó eso. Ya para 1940 Argentina era líder absoluta en Estados Unidos, en toda América, por la calidad de los servicios que se prestaban y la accesibilidad que tenía toda la población, en general en todas las provincias, porque en todos lados se hizo esta creación de esta empresa. Intentó ser como todas las empresas nacionales que tantas veces mencionamos. A veces mencionamos a la YPF de Mosconi, a la Agua y Energía, o a muchas otras. Intentó ser una empresa que abarcara todo el país y que financiara el acceso del agua en todas las regiones y en todas las provincias del país. Entonces, para 1940 Argentina descollaba por la calidad de los servicios que se estaban prestando. Y uno puede ver incluso que las cañerías, de las que hoy todavía disfrutamos todos, datan mayormente de esa época. Sí, datan mayormente de esa época. Es decir, son cañerías que tienen, las más nuevas son de los 60, de los 70. Después de eso, mucho más nuevo no se puede decir que haya. Es decir, lo que sí hay, reparaciones, recambios, ese tipo de cosas, puestas de algunas plantas bombeadoras, eso es lo que hubo. En 1949 se hizo la primera ley orgánica del agua en la Argentina. Entonces ahí
el agua se declaró como una cosa nacional, un bien público y todo eso. Para 1973, otra vez bajo gobierno peronista, se formó la empresa Obras Sanitarias de la Nación, dándole, digamos, un estatus de autarquía que antes no tenía, porque era simplemente un órgano del Estado, como un ministerio, como una secretaría y como todo eso. Y estuvo así, digamos, hasta 1986, donde la empresa varió un poco las cosas y se configuró como un organismo tripartito, porque estaba más bien focalizada en el AMBA y todos los partidos del conurbano. Entonces se hizo tripartito, la ciudad, la nación y la provincia de Buenos Aires, en cuanto a la gestión. ¿Ya? Esto es lo que ocurrió. Y se fue incorporando muchísima gente. Para los 90, casi inducido, hubo una especie de colapso del sistema porque se desfinanció durante todo el proceso yo diría, es lo que pasó en la Argentina de la hiperinflación, el alfonsinismo, todo eso, se desfinanciaron muchas empresas públicas porque ya estaba la idea de que se desfinanciaran para poder privatizarlas después. Pasó lo mismo con los teléfonos, pasó lo mismo con la electricidad, o sea, todo andaba mal, había cortes de luz, los teléfonos no funcionaban, el agua se cortaba cada 2 por 3, había ríos en las calles que se reventaban caños y nadie los arreglaba. Esa era la política de tirar abajo para después decir, ay, que vengan los privados y lo arreglen todo. Eso fue así. Y ocurrió, porque esa tendencia ya estaba instalada en el mundo. Desde 1989 más o menos, cuando lo instaló en Inglaterra la Thatcher, armó una empresa que se llamó Thamesis Water. Bueno, esta empresa se hizo cargo y fue el modelo que copiaron todos. Los que vinieron acá copiaron ese modelo con Cavallo y privatizaron el agua de toda la Argentina en ese momento. Con la salvedad de que acá todavía estaban algunas leyes que restringían. No era como, por ejemplo, la privatización que se hizo en Chile, donde Pinochet lo puso en la Constitución, que privatizó directamente los ríos. O sea, había gente dueña de un río. Y Chile tiene eso. Después vino Piñeira y hizo remates públicos, de 38 o 40 ríos aproximadamente. Y hoy hay gente que es dueña del río. Hay gente que es dueña de un río que pasa por una tierra que no es suya. En ese modelo. Ese era el modelo vigente en ese momento, que se aplicó a Francia, a Italia, a España y a la Argentina. En la Argentina, con la salvedad de que había una ley previa, que es esa famosa ley que acabo de mencionar antes, que seguía siendo una cosa pública. Entonces, lo único que se podía hacer acá era una concesión, no una venta. O sea, nadie podía hacer, que es distinto de lo que se quiere hacer ahora. Porque ahora lo que se quiere dar es, de alguna manera, la propiedad sobre el recurso, cosa que antes no se podía. Antes se podía administrar, gestionar, cobrar, hacer un movimiento empresario para todo eso. Eran todas las empresas, digamos, que eran estratégicas, llamémoslo, era la lógica, ¿no? Como es la producción de energía en algún punto, que son todo el Estado, y que los que hacen el transporte, etcétera, son los privados. En esto pasaría, era lo mismo, se daba una concesión y nada más. Y ahora vos decís que la ley base figura como la privatización, como la venta de que una empresa compre. Claro, porque se ha dado un paso más en la Constitución al atribuir a los superficiarios de la tierra cierto poder sobre el agua, que antes no tenían. Antes todos los saltos de agua, todas las aguas subterráneas, etc., todas eran de la nación. Claro. Desde la Constitución del 94 no es tan así. Son de las hay provincias que pueden determinar y hay personas que pueden hacer lo que quieran con el agua que corre por su tierra. Incluso no sé si la gente se acordará, pero hubo algunos conflictos interprovinciales bastante fuertes por este tema. Entre la provincia de La Pampa y la provincia de Buenos Aires y de Mendoza. Hubo un conflicto que llegó a estar al borde de los tiros, porque fueron las policías armadas a defender el agua, porque cada uno podía desviar el río
cortar el agua momentáneamente en un momento de sequía y los otros se quedaban sin nada. Entonces decían, no, el agua es un recurso común, no se puede. Bueno, fue toda una cosa tremenda. Es la historia argentina, esto ocurrió. Y no ocurrió hace mucho tiempo, ocurrió relativamente hace 10 años atrás, una cosa así. Sí. Y va a volver a ocurrir en la medida que sigan las olas de calor, las sequías y la dificultad para distribuir el agua. Más ahora si se intenta poner empresas privadas en el medio. O sea, la gente mira, mucha gente equivocada, mira cuánto es el déficit, por ejemplo, de AISA. Y dice, bueno, hay 117 mil millones de déficit en la empresa. Pero esa empresa, en realidad, si la ponemos privada, tiene que cubrirlo. Es ese supuesto déficit operativo, más tiene que cubrir una ganancia empresaria que se va a distribuir entre los accionistas y todo lo demás. Quiere decir que se tiene que preparar para los mismos aumentos que ocurrieron en el momento en que se privatizó la vez anterior, cuando se formó Aguas Argentinas, ¿no? Y en cadena se fueron varias provincias privatizadas. O sea, acá vino la Lyonnaise d'Eau de Francia, la Dumés, Comercial de Plata de acá de la Argentina, Aguas de Barcelona, todos esos armaron, digamos, con otros más, armaron una empresa que se llamó Aguas Argentinas. Y esas Aguas Argentinas son las que de alguna forma se hicieron cargo de todo el conurbano y de la capital. Es muy importante el tema del agua porque realmente uno mira los problemas que tiene toda la zona y la cobertura hasta el día de hoy, después de estas idas y vueltas y demás, es bastante precaria. Yo ahí puse un mapa donde se ve el acceso al agua, pero mucho más grave que eso es la falta de cloacas. Se ve en los dos mapas que se pueden ver en la imagen, uno para la distribución de agua y otro para las cloacas, y uno se da cuenta que cloacas tiene la mitad de toda la región. Y todo eso, bueno, va en detrimento de la calidad del agua en general, porque todo lo que no tiene cloaca va para los ríos, así como está, y de los ríos va al Río de la Plata, del Río de la Plata va a la toma de agua, y de la toma de agua vuelve a la canilla y la gente lo toma, ¿no? Esto es así. Es famoso el Río de la Plata porque lo llaman bebedero y cloaca a la vez, ¿no? Esto es así. El problema es económico. O sea, en la medida que después se instala un sistema para cobrar y el que no tiene plata no puede desarrollar, digamos, no puede tener agua o puede tener una mínima cantidad, eso le coarta absolutamente todo su nivel de vida. Imagínense, ya le estamos coartando el nivel de vida por las tarifas de la luz, por el aumento del gas, ahora va a venir el tema del agua. Entonces va a llegar un momento que vivir en la Argentina va a ser extraordinariamente caro. Es decir, esto es lo que quieren hacer ahora, reeditar ese modelo de los años 90, digamos 89 en adelante hasta un determinado momento. En Europa en general todo esto se empezó a revertir ya hace muchos años y se empezó a municipalizar el abastecimiento de agua porque las poblaciones se levantaron a protestar porque pasan tres cosas, en todos los casos pasa lo mismo. No hubo expansión porque la empresa privada no está interesada en ponerle agua a nadie en particular, a salvo aquellos que se lo paguen. Entonces no hacen las inversiones porque están esperando. Lo mismo pasó acá con estas empresas que tenían Aguas Argentinas. O sea, no había un progreso en cuanto al abastecimiento. Además, hay que pensar con lógica. Es decir, si las zonas más pobres, las más marginales, que son las más problemáticas para todos nosotros, esas son las que menos sistema de cloacas y menos agua potable tienen, a esos es a los que menos se las van a poner, porque son los que menos tienen para pagar. Entonces, lo único que se hacía es una cosa cosmética en las mejores zonas, se ponían más presión, se armaban todo un show, ¿no? Y nada más, es decir, en el fondo, y se cobraba muy fuerte y se giraban dividendos al extranjero con el agua argentina, en definitiva. Y nos hacían creer más o menos como que estábamos en Europa, bueno, que hay el estrés hídrico, no sé, el mundo se está quedando sin agua, y ustedes los argentinos, bueno, pero acá vivimos en la Argentina, nosotros no es que la derrochamos. Es decir, aunque hay realmente un exceso de consumo en general por habitante nuestro,
Eso, pero es por la amplísima disponibilidad que tenemos. Claro, porque hay mucho, Es decir, claro, abunda. sí, el agua vuelve, literalmente vuelve de donde salió, sí, vuelve directamente de los ríos. Ahora, ¿qué consecuencias tuvo? También hubo mucha más contaminación durante el proceso de privatización, porque no se hacían las plantas depuradoras y se mandaba todo eso así, no se controlaba, porque otros son los que tienen que controlar la contaminación industrial, otros tienen que hacer, todo lo que es complicado lo tiene que hacer el Estado, y todo lo que es cobrar lo hace la empresa privada. Entonces, lo único que hacían era apretar usuarios, o sea, bajó mucho la incobrabilidad porque le cortaban el agua a todo el mundo, lo obligaban a hacer planes de pago. Imaginémonos lo mismo que pasa con la luz o con el gas, ahora trasladado al agua, con el agravante de que es un recurso muchísimo más importante todavía, porque es esencialmente relacionado con la salud pública. Imaginemos que lo podemos hacer similar a los hospitales. Pongamos que nosotros digamos, el agua equivale a un hospital. ¿Por qué equivale a un hospital? Porque la mayoría de la gente que se enferma, 1 de cada 4 enfermos en la Argentina, en un hospital, tiene algo que ver con el agua. Es decir, son por aguas contaminadas, por aguas tóxicas, por haber estado en contacto con cosas que no tenía que estar en contacto, con muchas cosas que vienen pasando. Eso es lo normal. Ahora, supongamos que le decimos al hospital, bueno, lo vamos a privatizar. Entonces ahora el hospital tiene que funcionar, tiene que ser efectivo, tiene que cubrir su déficit y además tiene que darle ganancia a alguien. Imaginémonos cuánta gente va a poder tener acceso a ese hospital que hoy va simplemente a una guardia con todos los defectos que tenga el sistema que hay que corregir, porque hay que corregir, ¿no? Va simplemente a una guardia y recibe una atención médica. Es decir, ¿cuánta gente no podría más recibir una atención médica si ese fuese el sistema? Con el agua es lo mismo. O sea, yo lo pongo en relación a la salud para que lo entienda bien la gente. O sea, ¿qué tan serio puede ser esto de tener agua en condiciones? Es decir, es un problema de salud que tiene que ver con el desarrollo del intelecto, que tiene que ver con el crecimiento de los chicos, tiene que ver prácticamente con todas las cosas relacionadas con la sociedad en cuanto a su capacidad de vivir más o menos dignamente. Y no solamente eso, sino de crecer y desarrollarse. Es decir, si yo controlo el agua, también controlo la producción de alimentos. Bueno, en Australia provocó un quebranto generalizado de una gran parte del sector agropecuario australiano, especialmente los lecheros, los productores de carne y de grano. Y perdieron las tierras, mucha de esa gente se suicidó, hubo unas cosas tremendas en Australia que llevó a una cosa. En la propia Inglaterra no ocurrió una cosa distinta. En Inglaterra, que empezó en 1989, al final solamente el 2%, el 72% del agua terminó extranjerizada por completo. Y después de eso pasó un tiempo y prácticamente quedó con una deuda de 14.000 millones de libras. La empresa privatizada en manos de los extranjeros ni siquiera eran ingleses. Y se contaminó el Támesis y fue una cosa desastrosa y tuvieron que revertir toda esa política de la Thatcher. Así que eso ocurrió en Australia. Y el único caso donde sigue, por ejemplo, todavía privatizado en gran medida es Chile, por el hecho de que yo había mencionado anteriormente que está hecha por vía constitucional. En 1980, en la Constitución, Pinochet puso que los ríos pueden ser privados. Y de hecho, Piñera después los remató y hizo subastas públicas del río. Lo remató, lo compraron y bueno, hay dueños de los ríos. Ahora, ¿cuál es el modelo final de Chile? Yo acá tengo una nota sintética, ¿no? Dice, se privatizó los ríos y el mar. 7 familias tienen todos los derechos sobre el mar chileno. Hay 5 zonas de sacrificio, que quiere decir que son zonas para contaminar todo lo que se quiera, al estilo de Milei, que dice que da lo mismo contaminar un río y después alguno le va a encontrar el negocio de descontaminarlo, ¿no? Hay saturación de empresas termoeléctricas que son fuertemente contaminantes en este momento. 15 son norteamericanas, 8 son francesas, 3 son de Italia y apenas 2 son chilenas. O sea, en el lugar donde este modelo pervivió, realmente
yo no quisiera que sea esto el modelo que está pensando para la Argentina. Porque si uno lo Tengamos piensa en así, cuenta que Chile, bueno, es un país muchísimo más pequeño, menos complicado, de cordillera al mar, ¿no? No son extensas, digamos, caminos, sino que está ahí nomás. Pero lo nuestro estamos hablando de un territorio gigante, ¿no? Por un que lado. tiene una fuerte base agropecuaria, Eh, tiene una importancia estratégica enorme. Ahora, Máxime que sí, hoy en día puede ser que se pueda llevar el agua a otras partes. Es sí. decir, antes no era tan fácil ese asunto, pero de hecho está pasando. Hay barcos que vienen, cargan en el Paraná y se llevan agua, especialmente los asiáticos. Claro, claro. Increíble. Con relación a nuestro territorio, pues, obviamente todo lo que tiene que ver con toda esa distribución de agua, etcétera, son las urbes, ¿no? Porque el resto del campo clavan hacen una excavación y simplemente con un molino obtienen agua. ¿No es cierto? Probablemente no sea Sí, agua. sí, pero esa es agua para los animales. El agua de riego necesita perforar el acuífero y bombearlo con energía. No se puede, digamos, con el viento sale una cantidad de agua que es bastante adecuado para dar de beber a las vacas, ponerle a los caballos, pero no es suficiente como para irrigar un campo. Para eso se necesitan estructuras más importantes. Para Y consumo se humano. necesita poder tener acceso al agua. Ah, Porque ¿de qué sirve que yo intente hacer todo eso si no tengo acceso al agua? Porque el agua tiene un propietario. ah. Es Sí, decir, ahora, esto sí. es así. Ahora el tema Este, del campo que tiene, bueno, que a veces hace consumo humano, ¿no? Porque la gente que tiene agua que sale del pozo la consume, ¿no es cierto? sí, Sigue las hirviendo. personas lo pueden consumir, sí, el agua sí, pero es el consumo de una persona, ¿no? El campo es un gran consumidor de agua. Ah, Y si uno tiene un país que tiene una base agropecuaria, tiene que contar con los recursos, no lo puede vender a otro. claro, Esto es una locura completa. sin duda. Porque el otro entonces se va a convertir en el que decide si prospera o no prospera esa unidad de negocios básica para el país. Claro. Ahora estas cuestiones de privatizaciones involucran que cuando decimos, bueno, provincia de Buenos Aires, capital, Santa Fe, Córdoba, en fin, todas las provincias que han firmado. ¿Eso qué implica? Que también la gente que está en el campo, que mete, que clava, saca agua de su propia tierra para consumo, para lo que fuera, ¿no? Para las vacas, etcétera, implica que va a tener que pagar también, Va a ¿o? tener que pagar, va a tener que pagar una tasa de agua, sin duda. Sí, sí. Y le van a medir el consumo que tiene. Hoy, ¿cómo se cobra en el campo esa tasa de agua? ¿Se cobra Como en una el tasa que impuesto? cobra, en algunos lugares, que en la mayoría de las provincias, como una tasa que cobra la provincia. Hay una autoridad del agua que puede dar permiso para extraer cierta cantidad y tiene que hacer una serie de mediciones porque el acuífero también puede descender bruscamente. Hay muchos, o sea, mal utilizados, pero si viene una empresa privada, lo que le va a importar es sacar todo lo posible, venderlo, cobrarlo y llevarse el resultado. Para eso estaban esperando el RIGI. Claro. Y el RIC es lo Se que les le permite. cambia el escenario completamente. El que no se da cuenta de esto y apoya esto así, está totalmente errado. Si piensa que va a mejorar, va a empeorar y va a empeorar mucho. Claro. Es decir, como pasó ya en los demás lugares. O sea, yo lo que veo no es, después de que estuvo prácticamente todo privatizado en Europa, estuvo privatizado en Australia, estuvo privatizado en gran parte de Estados Unidos y estuvo privatizado casi en todo el mundo, llegó un momento que se volvió a los sistemas anteriores, porque no se pudo soportar ese régimen de valorizar el agua como si fuese una commodity. Ahí está el problema principal. Entonces todos los que tenían obligación de pagar se vieron se vieron involucrados en un costo adicional a cualquier cosa que estaban haciendo. Claro. Y hay quien lo pudo pagar y hay quien no lo pudo pagar. Eso es así. Y el que no lo pudo pagar pasaron cosas parecidas como con los fertilizantes, como hizo Monsanto con los fertilizantes, que por una semilla que se volaba de un campo al otro le hacía un juicio y le quería ejecutar el campo porque decía que le había robado la tecnología. Es decir, acá pasa lo mismo. Si vos no pagás el agua, una vez empezás a tener problemas con la producción, empezás a endeudarte,
que es lo que pasa en todos lados. Se endeudan y después de que se endeudan no pueden pagar las deudas, chao, se pierde todo. Esto es elemental. O viene alguien y te compra el campo, que a lo mejor es ligado a estas compañías. ¿Por qué no? Esto, convertir el agua en un negocio es una cosa tremenda. Es decir, es de una gravedad. O sea, de todo lo que hay en el RIG en este momento es de lo de mayor gravedad. Las otras cosas son llevarse cosas que ya existen, como el petróleo y demás, y bueno, es una commodity, y yo creo que está muy mal que no nos deje ninguna riqueza a los argentinos. Dicen que es por falta de confianza que tenemos que entregar todo. Es muy cómico esto. O sea, que yo tengo que regalar mi casa porque el otro no tiene confianza en mí. Es un problema de fondo en la mentalidad. Nuestra clase política está muy mal enfocada y tiene una tendencia a hacer el papel del rematador o del martillero público, pero el problema no está en ese nivel, sino que es lo que piensa la gente. La gente por ahí, vuelvo a decir, mirando el déficit que pueda tener AISA en este momento, no se da cuenta que la cuestión no es el déficit de AISA, sino cómo hacemos para lograr la mayor cobertura a un costo razonable para toda la sociedad y para todos los argentinos. Esto es esencial. Y digo AISA porque es acá en esta zona, pongamos Capital y todos los 17 partidos del conurbano, pero también esto va a ocurrir en Aguas Cordobesas, en Corrientes, en muchos lugares va a ocurrir este fenómeno, porque viene así, impuesto, y están queriendo que los gobernadores firmen ahora. Vos mencionaste recién el caso de Mecorot. El caso de Mecorot lo manejó el CFI, que es el Consejo Federal de Inversiones integrado por las provincias. Y hubo una cantidad de provincias que firmaron eso. Sí. No son pocas provincias. A ver si tengo la lista de Mecorot, yo la tengo en algún papelito por acá, para leer cuántas provincias firmaron, y vas a ver que no son poquitas. Son un lindo número de provincias las que han firmado este convenio. Casi 15, creo que si no me equivoco. Son Mendoza estaba medio liderando la cosa, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Chubut. 10 provincias. Casi media Argentina firmó. Y Capital, porque creo que la ciudad de Buenos Aires también. No la tengo anotada como que firmó, o sea, en mi información no está, pero puede ser que haya firmado y yo no lo conozca. Pero esto estoy seguro que sí. Y todos ahora están esperando el RIGI para darle ventajas y franquicias y todo. Entonces ahora se van a llevar la sorpresa de que tienen que pagar el agua y todas las ganancias se van a ir afuera. Y encima se les va a encarecer el 500 o el 1000%. Es una cosa de loco. Y no es que va a mejorar el servicio, porque está ya probado en nuestra experiencia propia de que no funcionó así. El servicio empeoró. Sí, está demostrado. Está demostrado. Y encima terminamos con un juicio pagando 500 millones de dólares. De eso quería consultarte. Te quiero hacer una pregunta sobre esa manipulación que hubo entre privatización y estatización, ¿no? Y obviamente muchas cosas más. Vamos a un pequeño corte, Carlos. Volvemos enseguida. Sobre este tema. Vamos a seguir tratando el tema del agua, por supuesto, con Carlos Saga. Volvemos enseguida. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con don licenciado Carlos Joseaga. Carlos, había quedado, pregunto, con relación a las privatizaciones, ¿no es cierto?, de estatización de los Kirchner, en fin. Nosotros vivimos agua sanitaria, se privatiza, entra agua de Francia, o, ¿no es cierto?, aguas argentinas, entre comillas, cuando le dicen, se hace un gerenciamiento, es una concesión, el gerenciamiento, todo lo que quieras, obviamente facturaron, no sé si hicieron grandes inversiones, creo que no hicieron grandes inversiones, sinceramente no las hemos visto, pero bien facturaron y llevaron, ¿no es cierto? Aparte de la conveniencia de la dolarización, estamos hablando de un país que había dolarizado y que, como decías, enviaban a sus casas matrices las ganancias, o sea que estaba todo permitido. Entran los Kirchner, deciden la estatización por un tema estratégico, no sé de qué, no sé cómo lo ven los estratégicos, bueno, consideran que hay que privatizarla y a lo canchero dicen, bueno, privatizamos, esto es nuestro. Obviamente ya estábamos en la especificación, no había dolarización, o sea que a las empresas también le convenía que se estatizara porque estaban perdiendo plata. Obviamente claro, ya no podían mandar dólares, no podían mandar dólares y ya no ganaban lo que ganaban cuando estaba dolarizado, ¿no es cierto? Porque sí, estaba el 4-1, qué sé yo, bueno, no les redituaba. Yo no sé si acá hubo un curro de arreglo entre el kirchnerismo y las empresas extranjeras, muchas de ellas, estoy hablando de Repsol y todas las que después nos enjuiciaron en el CIADI, donde habilitaron la estatización. Se fueron calladitos, no hubo ninguna queja, fueron a la CIADI y le ganaron el juicio a la Argentina, donde Argentina tuvo que pagar de vuelta, por supuesto, toda esa pérdida. Ahora vamos a volver de vuelta con un gobierno que, entre comillas, está dolarizando, porque estamos pagando todo en dólares, aunque el salario sea en pesos, viste, de Tanzania, estamos pagando como si estuviéramos en Suiza, y estamos entrando en la misma sanata. Y esa misma sanata nos va a llevar de vuelta hasta que se corte la rosca de la dolarización, entre comillas, que está llevando este gobierno adelante, donde todo va a ser más caro porque estamos cobrando como en Tanzania, ¿no es cierto?, los salarios al menos, y vamos a tener que enfrentar de vuelta a otra situación de algún otro gobierno populista, que ojalá nunca más entre en los Kirchner, pero que entre un gobierno o verdaderamente nacional y ponga las guampas y que nadie se lleve más nada y que esto se termine, o vendrá otro curro de este establishment que vuelve a poner un gobierno semisocialista, donde vuelve a hacer lo mismo y volvemos de vuelta a juicio y cada vez estamos más hundidos, no solo por agua, por todas las empresas, como bien dijiste, ahora sin contar YPF, pero con todas las que después nos enjuiciaron y fuimos perdiendo miles de millones de dólares. ¿Esto qué es? Es un circuito que ya lo conocemos, bien dijiste, y está volviéndose a repetir, ¿es así? Yo diría que la clave está escrita en la misma ley base. O sea, esto termina otra vez en el CIADI. Y ellos lo saben. Lo que pasa es que es un negocio bárbaro, porque vos te metés, firmás un contrato. Lo único que haces son mejoras administrativas para cobrar, porque en realidad fue la mejora del sistema de cobranza. Y después de un tiempo, cuando te mandan a paseo, porque las cosas no caminan y empiezan los problemas por la falta de inversión, entonces te vas al CIADI y te ganás $1.000 millones de dólares. Es redondo el negocio, no pones nada y te llevas $1.000 millones de dólares, por decir un número. Claro, como ya lo hicieron con Repsol, como lo hicieron con... Pero ya está escrito, pero lo que pasa es que está escrito en la ley base, que es así. Claro. Yo, este tema del agua, lo quería tocar especialmente por esta razón. O sea, nosotros debemos ser el único país donde después de haber pasado por una experiencia, la quiere repetir. No hay ningún país del mundo que la quiera repetir. Todos terminaron con este sistema. Y todos terminaron mal con este sistema, nosotros incluidos. Entonces, volver a repetir esta experiencia con las mismas ideas, y hasta es posible que con los mismos actores, es una locura completa. O sea, Argentina parece el hijo de la pavota. Pero lo peor de todo es el daño que se le va a causar a la producción, al trabajo y específicamente a las personas.
¿Qué implicaría? Es decir, hoy ve uno la factura de luz, sabemos que el agua en las urbes se cobra por metro cuadrado. Muy pocas casas tienen medidor, ¿no? No le conviene agua poner a la empresa de aguas poner medidor, obviamente, porque por metro cuadrado uno tiene un bañito chiquitito y está pagando una fortuna. Mi caso y muchos otros. Ponerle una playa de estacionamiento que tiene una sola canilla, pero un montón de metros cuadrados. Exacto, por ejemplo. Y está pagando una fortuna, donde hoy ya, este año aumentó no sé, el 3000% o 300%. ¿No es cierto? Sí. Pasamos de 1000 a 30.000. Ya está. Sí. ¿No es cierto? Sí. Es una y ahora locura. va a duplicar esos 30.000. Ahora pasaría ¿a qué? A 100.000. Sí, más o menos, según el caso, sí, sin duda que sí. Y eso es lo que vos crees que la gente va a tener a partir de esta aprobación de la ley de bases, el RIGI y la privatización del agua. Y la privatización quedó incluida en la lista de empresas a privatizar. Es una cosa estúpida caer otra vez en la misma cosa. Yo lo que haría y lo que debería haberse hecho es reconocer que, bueno, que AISA no estaba funcionando correctamente, que AISA podía tener muchos problemas operativos y de toda índole. Bueno, se puede corregir, se puede reestructurar, se puede rearmar y se puede potenciar para que las cosas lleguen a donde tienen que llegar. El saneamiento y la provisión de agua potable es una cosa esencialmente básica. Entonces, nunca va a llegar a los lugares. Es decir, nosotros tenemos un sistema que es corrupto en dos sentidos. Si la gente es más pobre, si uno mira el mapa que yo de la misma AISA, que ese donde estaba el abastecimiento de agua y la provisión de servicios de cloaca, lo mira así y ve dónde no llega, que es todo lo que está rojo, todo lo que falta está rojo. Todas esas zonas se caracterizan por ser zonas pobres, se caracterizan por tener la mayor cantidad de industrias en negro, se caracteriza por tener la mayor cantidad de basurales a cielo abierto. Toda esa zona, nunca una empresa privada le va a dedicar nada. Es decir, cuando lo más importante que tenemos que hacer es dedicarle a eso. ¿Por qué tenemos que dedicar a eso? Porque queremos salvaguardar el patrimonio del agua. O sea, el agua no la cuidamos porque ponemos un medidor y cerramos la canilla. El agua la tenemos que cuidar porque evitamos los volcados de todos los desperdicios a los ríos que son afluentes, de donde después vamos a tomar agua en cantidades masivas. Entonces, en esta zona viven 17 millones de personas. Es una locura completa. Hay 3,5 millones que no tienen ninguna clase de servicio. Hay 500.000 personas que viven de juntar agua de la lluvia. Estamos hablando en el siglo XXI. ¿Ustedes creen alguno cree que la empresa privada se va a ocupar de eso? No, la pobreza se va a volver una cosa endémica. Pasar por esta zona va a ser como ir al Far West. Es decir, porque va a ser una cosa que ni agua para tomar. Imagínense lo que puede pasar. Es una cosa escandalosa. Hoy en día, en las zonas más aledañas, como Villa Inflamable y todas las zonas más contaminadas, por todo este sistema que no atienden, que no alcanzó a atender a... digamos, AISA es la heredera de Aguas Argentinas. Y bueno, muchos de los déficits de Aguas Argentinas continuaron con AISA. Se puede mejorar. Es decir, porque el que tiene que invertir, el que tiene que hacer un plan estratégico de provisión y de cuidado de la salud, porque cuando nosotros decimos que hay 1 de cada 4 camas de hospital que siempre están con una persona afectada por el tema del agua, también repercute en el presupuesto de salud pública y todo concomitante. Entonces, bueno, toda esa gente tiene que ser atendida de alguna manera. En Villa Inflamable, después de tanta vuelta y fallo de la Corte Suprema y todo para sanear toda esa zona, lo único que terminaron haciendo es dándole una botellita de agua mineral a cada uno para que tome, porque no se puede tomar el agua de la canilla. Porque están mezcladas con el agua de la contaminación de la zona. Carlos, y eso es que no hubo obras de saneamiento durante décadas. Venimos arrastrando este problema. Ahora, si la privatizamos, directamente consolidamos para siempre el desastre. Esto significa, ¿qué pasa? Que no tenemos capacidad de gerenciamiento, es solamente la corrupción.
no nombrar más una Galmarini, ¿no es cierto?, en aguas argentinas. No tenemos un plan claro, no tenemos un plan claro, no tenemos prioridades claras, y por supuesto que el Estado al no tener todo eso, no invierte con sensatez. Entonces hay muchas cosas que están mal encaradas. Es decir, yo no sé comprar tantas, como pasó al final del mandato de Mariana Galmarini, comprar tantas camionetas y todo, y gastarse en eso, si a lo mejor podía haber hecho un barrio entero con esos fondos. ¿Me explico? Sí, o sea, hay cosas que son de otra prioridad. La política sirve para fijar prioridades. Y ojo que el saneamiento es una prioridad básica, es fundamental, y sin agua no hay vida prácticamente. Y si con agua contaminada tenemos gente enferma, y crónicamente enferma, y además después con enfermedades crónicas que no se pueden curar, es decir, ya con dificultades para trabajar, dificultades para aprender, chicos enfermos que tienen problemas ya importantes de salud que les impide acceder, digamos, o desarrollar toda su capacidad cerebral. Hay un montón de males, hasta cánceres. Si uno mira la zona del Riachuelo, el Reconquista, todo está lleno de cáncer. Ese es un tema que vamos a tocar en otro programa. Pero todo eso, cuando uno dice vamos a privatizar el agua, alguien imagina equivocadamente que se va a arreglar por esa vía. Claro. No, esa vía ya demostró que es una vía muerta. Yo digo, seamos inteligentes. Si ya tuvimos una experiencia, o como dicen algunos, el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra, tratemos de no caer en esto, porque ya los demás se sacaron de encima este sistema. Los demás se sacaron de encima este sistema. Y además es una cosa que tiene un efecto, como dije recién, en cadena. O sea, yo controlo el agua, controlo lo que pongo en el agua, controlo a quién le doy el agua, si va a producir ganado o no va a producir ganado, si va a poder tener para una industria o no, porque también las industrias son consumidoras de agua. Sí, sí. Y hay que ver lo que puede pasar. O sea, ¿cuántas industrias pueden llegar? O sea, las industrias ya le aumentamos la luz, le aumentamos el gas, ahora le mandamos un cañonazo con el agua, chao, cierran todas. Entonces, atrás de eso, el desempleo, la desocupación, aumenta todo el problema social que ya tenemos. O sea que si la Agenda 20... cosas para revertir el problema social, no para aumentarlo. O sea, si la Agenda 2030 en su objetivo está la reducción de la población en 7.000 millones más o menos, que tiene que morir, el recurso acuífero es fundamental para contaminarlo, para la eliminación de gran parte de la población. Para proveer buenas y malas aguas, digo yo. Sí. Porque es eso. Son buenas y malas aguas. Las buenas aguas circulan por buenas zonas, también buenas zonas dentro del concepto, ¿no? Sí. Y las malas aguas la van a ligar las masas populares. Así, con eso la expectativa de vida le va a cambiar. Les aseguro que le va a cambiar la expectativa de vida, pero 100%. Sin contar con que hay directivas que pueden seguir estas compañías que no son argentinas, que no están reguladas por nosotros, salvo así muy superficialmente, que pueden seguir instrucciones para poner en el agua cosas, como se ha hecho con el flúor. Tantos años se ha hecho con el flúor, poniéndole flúor, que es una cosa tóxica que enferma a la gente. Y sin embargo se decía que era para que cuidaran los dientes. Y eso lo había dispuesto la Organización Mundial de la Salud. Era una locura. Después se eliminó, pero hay que ver cuántas décadas se pasó poniéndole eso. Y hacía daño a la salud y producía daños endocrinos bastante severos. Entonces, todo esto es lo que puede hacer un privado al que le pueden pagar para hacer ese trabajo también. Si lo miramos desde un punto de vista, no sé, yo no me imagino que le vamos a dar, por ejemplo, el agua a una compañía británica. Porque pero dársela a una israelí es lo mismo, porque los israelíes... A una israelí es más o menos lo mismo. Y además un israelí que la echaron de todos lados por todas las cosas por izquierda que hizo. Porque hizo cosas por izquierda. Y fueron motivos de lesa humanidad. O sea, esta es la realidad. Ya yo no empiezo a hilar fino que quién es y quién no es. Los hechos son los que hablan. Bueno, Carlos, y concluyendo, estamos en las puertas del 9 de julio. Hoy, cuando sale este programa, 9 de julio.
Día de la Independencia, obviamente 1816, el presidente pretende hacer una gran reunión en la Casa de Tucumán, justamente el 9 de julio, y conseguir a los gobernadores y hacer toda esta mise-escena, a ver si le aprueban la ley base en general, en fin, todo está, el RIG, etc. Pero estamos viendo que hay una entrega de patrimonio, ¿no? Sea por el agua, en este caso, como otras cosas. Entonces, cuando hablamos de independencia, quiero una reflexión tuya para nuestros oyentes, ¿no es cierto? Nuestros seguidores, para que, por lo menos en este aspecto, ¿qué le podemos bajar de línea en este sentido cuando estamos viendo que todo se diluye en nuestras manos y es como que no podemos retener un sentir patrio, un sentir, ¿no es cierto?, de una buena gestión, de un buen comportamiento, en fin, cuando vemos que todo esto se nos va de las manos. ¿Qué reflexión te hace el 9 de julio? En reflexión se me hace a mí el 9 de julio. Yo, volviendo a tocar el tema del agua como ejemplo, en los países donde se liberaron de este problema, y no son pocos porque son Francia, Italia, España, pequeños grupos empezaron a hablar y a manifestar sobre la soberanía hídrica. Miren, es una forma de independencia, ¿no? Hablar de la soberanía hídrica. Y esos pequeños grupos fueron tan activos que lograron revertir el poder que tenían estos grupos financieros. En realidad no eran solamente empresas, atrás de esto estaban los grandes bancos de inversión, el Banco Mundial, la propia OCDE y demás estaban metidos ahí. Pero la independencia es eso. O sea, en realidad no existe la independencia del 100% porque todos los países son interdependientes en una gran medida. Pero sí existe la autonomía, que es lo fundamental. O sea, poder tomar nuestras propias decisiones y hacer nuestras propias políticas con prescindencia de lo que opina el resto. Es decir, en realidad es eso. Un país independiente es más bien, para mi concepto, un país autónomo. Si queremos ser autónomos, cada pequeño grupo, aunque sea pequeño, puede, en su ámbito y sobre cada tema al que tiene al alcance de su mano, en realidad puede hacer suficientemente fuerza, puede presionar lo suficiente como para que las cosas tengan un freno. Es decir, nosotros vamos a reconquistar nuestra autonomía, pero no la vamos a reconquistar toda junta, porque estamos viendo cómo van haciendo frentes de combate. Es decir, con distintos temas se abren todos los días capítulos nuevos y a cada cosa hay que resistir, y no son siempre los mismos grupos, pero sí, si son activos, son grupos pequeños, convencidos, porque lo más importante es que estemos convencidos. Pero para ser realmente autónomos, primero tenemos que saber a dónde vamos. Es decir, si el concepto es esta cosa donde no hay ninguna planificación, donde hay que destruir el Estado, hay que hacer desaparecer la nación, hay que fragmentar las provincias, hay que ver si se dividen y se hacen 3 países con la Argentina. Bueno, si estamos aceptando eso, entonces no vamos a ser autónomos nunca. Creo que la autonomía pasa por ese otro concepto, que es el concepto de la nación, es el concepto del Estado Nacional, es el concepto de las necesidades para poder lograr que ese Estado se desarrolle y la sociedad que lo sostiene pueda mejorar su calidad de vida y ser lo máximo que pueda llegar a ser. Es decir, todo eso hay que conseguirlo, aunque sea de a pequeños grupos, digamos, porque está visto que funciona eso. Es decir, yo veo que en el mundo esto le ha funcionado. Si nosotros vamos a ir por el lado de la cosa frontal y total, bueno, tendríamos que tener la fortuna de acceder al gobierno, qué sé yo, un partido nacional o algo con un poco más de contenido, presentando un proyecto de otro tipo. Pero con estas reglas no las maneja la sociedad, las maneja la cleptocracia, que es un pequeño grupo con muchísimo poder y con el sistema totalmente cerrado alrededor de normas que solamente para ellos funcionan. Entonces, la única manera que tiene la sociedad es enfrentar la situación así, de a pequeños grupos. Voy a dar un ejemplo, chiquitito. En este famoso Pacto de Mayo, que es en julio y que se hace entre gallos y medianoche, porque va a ser a medianoche, la verdad que es entre gallos y medianoche, como los ladrones están haciendo esto, ¿no? Realmente el horario que eligieron
Eso es más o menos esotérico del tarot y de la luna, ¿no es cierto? Bueno, está bien, sí. Está bien. Si yo astrológico, a ver si le va bien por eso. Si yo creyera en eso, existiría Conan. Bueno, el presidente pero existe. yendo al fondo de la cuestión, ahí adentro hubo un cambio, porque entre los 10 puntos originales no estaba todo este tema de salvaguardar la educación en los 3 niveles de alta calidad, no sé, hay un punto que dice eso. Eso no estaba, pero se lo hicieron poner. Y no lo hicieron poner los políticos, lo hizo poner la gente el día que salió a hacer la manifestación por la escuela, por la educación pública y todo eso. Ese día le escribieron ese párrafo y lo tuvieron que poner y lo van a tener que firmar hoy. Y yo veo un acto de soberanía en eso, aunque sea chiquito, hecho, pero lo hizo la gente. Y la gente dijo, con la educación no se jode, vamos a decirlo así. Nosotros queremos educación, buena educación, de calidad, para todos los argentinos, universal y libre. Y así fue. Y lo tuvieron que escribir, antes lo estaban tachando, querían, acuérdense de los vouchers. Sí, hagan memoria, por favor. Acuérdense de los vouchers, que nadie, todos iban a tener unos vouchers para pagarse una escuela cualquiera que hiciera lo que tuviera. Ese era el concepto, y sin embargo la gente salió a la calle, hizo un bolonqui de la Gran 7 y logró imponer esto. Y así como impuso esto, puede imponer muchas otras cosas. Y algunos cambios pueden llegar a ser sustanciales. Sí, son cosas hechas con inteligencia. Creo que lo de la educación, en definitiva, fue una cosa hecha con inteligencia, porque, por supuesto, estaban los universitarios, estaban todos aquellos que reciben una educación. No estaba la gente que no recibe nada de todo eso y no tiene ni idea de lo que se estaba hablando. Pero en general hubo una masa muy grande de argentinos que dijo esto no, y lo impuso. Y que así como dice esto no, mañana puede decir esto del agua tampoco. Yo creo que puede oponerse. Ojalá que pueda decir que no a muchas cosas, ¿no? No solo a temas puntuales, pero bueno. Claro, sí. Y bueno, y tenemos el tema de que, bueno, en muchos aspectos han sido debilitados del Estado-Nación en este momento y están en el aire, o sea, desfinanciados. Y son cosas fundamentales. Son fundamentales para que exista, porque lo que quieren es que no exista más. Entonces, este es el trasfondo. Yo le voy sacando, viste, como le voy cortando los pilotes que lo sostienen, a ver si se derrumba de una vez por todas. Eso es lo que quieren hacer. Está dicho con todas las letras. Tampoco es un misterio, no están engañando a nadie en eso. Lo dicen. Es verdad. Y bueno, yo no creo en eso. Yo creo que la gente tiene que defender sus cosas. Algún día defendió la educación. Ahora pronto va a tener que defender la salud pública. Acuérdense lo que yo les digo. Y van a tener que defender tal vez otros puntos que no son aceptados por la sociedad. Sí, porque el hecho de haber ganado una elección con una mínima proporción de legisladores y mínima proporción no le da ningún gobernador, nada. Entonces, bueno, no le puede imponer a la mayoría las cosas así como vienen. Ahora, esa mayoría, además de decir no, tiene que saber decir, no, yo quiero esto, ir por la positiva. Esto todavía nos falta. Sí. Tenemos que desarrollar un proyecto nacional e ir por la positiva. Decir, bueno, nosotros queremos una sociedad así y diseñarla en nuestra mente. Es decir, hoy sabemos por lo menos que queremos que la educación sea universal, de calidad, moderna, gratuita. Sí, totalmente. Sabemos, y lo tuvieron que firmar. Yo sé que lo firmaron con desagrado. Seamos sinceros, sí, porque sin la duda. idea era otra. Sin duda. Pero bueno, lo tuvieron que firmar, no tenían otra opción. Ojalá no le dejemos más opciones. No le dio opción, la sociedad no le dio ninguna opción. Exacto. Y lo mismo tiene que pasar con otras cosas. O sea, ahora tenemos que decidir, ¿queremos ser una sociedad industrial o queremos ser una sociedad que vende cosas primarias sin elaboración? Ahí nosotros ya hablamos del litio, hablamos del industricidio, hablamos de la energía atómica, hablamos de la hidroeléctrica, de la energía en general, del petróleo, hemos hecho un montón de programas mostrando muchas cosas a las que la gente tiene que ver como situaciones. Y bueno, con esas situaciones algo hay que hacer. Sí, bueno, la decisión está en la gente. Sí, nosotros, es decir, le mostramos la situación. Y bueno, por supuesto que tenemos una posición tomada, pero al margen de eso, cada uno tiene que tomar una posición, porque ahí se va el futuro, ¿eh? Una vez que se fue todo, chao. Carlos, quedaste en Uganda, quedaste en Haití.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, qué sé yo, un poco de patriotismo tiene que existir, desgraciadamente está ausente, fuera de coletazos. También hubo todo un aparato que se movió para el tema de la facultad, ¿no? Que fue de todos los sectores. Pero está bien que exista. Ahora esas son las sociedades intermedias, pero uno se pregunta dónde está la CGT defendiendo el trabajo. Sí, es una cosa importante. También tendría que estar todos los días haciendo algo con respecto a eso. Y tendría que estar los empresarios pymes defendiendo sus empresas antes que se cierren. Sin duda, sin duda. Yo no creo que sean todos gente que pasivamente van a ver derrumbar todo el esfuerzo de su vida. Porque vino uno que le dijo tal cosa. A mí me parece es una locura completa. No existe, es un delirio, es demencial. O sea, esto es lo que sorprende, que una cosa que sea tan delirante y tan demencial pueda abrirse camino en una sociedad con un montón de gente que empieza a repetir argumentos sin pensar lo que hay en el fondo. Sí. Es decir, eso es lo más dramático, que no lo piensan. No lo piensan, pero lo pueden pensar. Yo soy optimista y creo que lo pueden pensar. Si pudieron pensar aquello, pueden pensar esto otro. Lo que pasa es que no sé si alguna vez tuvieron los elementos para darse cuenta. O sea, el tipo que te dice hoy, hay que vender AISA porque todos están todos los ñoquis, 8.000 ñoquis, no sé las cosas que dicen. Y yo le pregunto a ese, bueno, está bien, ¿y cómo le vas a dar agua? ¿Cómo es que va a tener agua? Toda esa masa que está ahí en el mapa, nada más. Todo lo que está en rojo ahí en ese mapa, que es esencial, que tengan agua, que tengan cloaca, es esencial. Y no es esencial para el que está ahí solamente. Es esencial para el otro, que está en la otra punta, y todo el residuo, y toda la basura, y todo lo que esta gente se ve obligada a desechar en los ríos, y en los lagos, y en los arroyos, que termina todo en la contaminación generalizada. Ese va a ser para la semana que viene. Eso va a ser el tema. Ese es el tema para la semana que viene, pero con mucho más especificidad de qué contiene todo eso. Pero al margen de esto, es decir, vos lo mirás así y decís, bueno, ¿y yo qué hago? Y no, hay que oponerse. No podemos decir, bueno, vendan AISA y listo. ¿Y después qué hacemos? No, bueno, por supuesto, por supuesto. Carlos, se nos fue el tiempo, más del tiempo. Te agradezco muchísimo. La semana que viene seguimos tocando este tema. Y bueno, feliz día de la independencia. De la independencia y de toda dominación extranjera. Eso fue lo que firmaron las Provincias Unidas del Sur, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tiene que calar profundo en nuestra audiencia. Invitamos a todos a escribirnos siempre en proyectoargentino@yahoo.com, de este programa también los comentarios, y por supuesto, Carlos, mil gracias por esclarecernos tantos puntos sobre este tema. Gracias a vos y a todos. Hoy tuvimos un poco largos, pero bueno. Sí, tuvimos demasiados temas. Interesante. Muchas gracias. Hasta la próxima. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Importante el Día de la Patria, no solo de independencia, sino de toda dominación extranjera. O sea, toda dominación. Eso se hizo en 1816. Bueno, tendríamos que hacer ahora en el 2024 exactamente lo mismo, que justamente está haciendo absolutamente todo lo contrario. Bien se dijo, ¿no? ¿Cuántas veces hablaban del agua, de las cloacas, como temas políticos, ¿no? Y siempre estaban en la campaña política, que vamos a poner cloacas, que esto, que lo otro. Y siempre estaban, de hace 60 años, 50 años, estamos viviendo exactamente lo mismo y todo sigue. Meten galmarines, atorrantes, sinvergüenza, ladrones. Es una cleptocracia, no cabe duda. Pero no privatizando va a cambiar. Ahí entran los empresarios y empiezan los arreglos. O sea que no pasa por eso, pasa por modificar la forma de administración y que el Estado tiene que administrar bien. Para eso nombramos a los gobernantes, para que administren bien. Si no administran, se termina la democracia. Si no cumple con lo que tiene que cumplir, no tenemos que esperar 4 años para echarlo, tenemos que echarlo inmediatamente. Porque no podemos hundirnos 4 años y otros 4 años por otra decepción y otros 4 años por otra decepción. Es lo que nos trajeron así a 57% de pobreza. Tremendo, tremendo. Estamos hablando del Día de la Independencia, quiere hacer un acto donde va a entregar todo, porque el RIGI es justamente entregar absolutamente todo, lo último que queda, que se lleven lo que quieran llevarse, los que vengan, que tienen poder adquisitivo, y después la entrega del agua, realmente es demencial. Festejar el 9 de junio ya me irrita, verdaderamente me irrita escucharlos, que pretenden hacer algo utilizando a la patria para vender la patria. Eso es lo más triste que estamos viviendo en la Argentina.
Esto es algo que debe terminarse, pero debe terminarse, no sé, con más conciencia, con más participación, con más acción. Se hizo por la universidad, hagámoslo por cada cosa que hace a los recursos estratégicos del país. Ojalá podamos salir todos a la calle y defenderlo como se defendió y poner un coto para que no se llegue al extremo de la liquidación del país, la entrega soberana y entregar absolutamente todo. No es de argentinos, no es de nuestra historia, no lo merecemos. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Chao.